La Universidad a Distancia de Madrid, la UDIMA, es también plataforma de comunicación y divulgación científica. Y esto es lo que explica la existencia del Rincón de la Ciencia. Su director es el doctor en Ciencias Físicas, Juan José Moreno, quien nos habla esta vez de la química del cosmos. Todos hemos visto esas maravillosas imágenes en las que podemos contemplar parajes increíblemente bellos del cosmos o las sorprendentes fotos que nos envían las sondas espaciales de los planetas de nuestro sistema solar, pero pocos saben a qué huele, a qué saben esos rincones del universo. Hablamos hoy de la química del cosmos con el doctor Moreno. Juanjo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Doctor, para empezar, aunque parezca una obviedad, pero ¿qué es exactamente el olfato? ¿Cómo lo definimos? Pues el olfato es un sentido y posiblemente fue uno de los primeros que aparecieron sobre la Tierra. Los primeros microorganismos, aparte del sentido del tacto, pues posiblemente hacían un análisis químico de lo que les rodeaba, y eso no deja de ser nada más que el sentido del olfato o incluso del gusto, porque prácticamente están muy relacionados, tanto el olfato como el gusto. Entonces nosotros en nuestra nariz pues tenemos un analizador químico, o sea, simplemente analizamos los compuestos químicos que nos rodean. Así es como funciona. A ver, yo no me quiero comparar con mi nariz. Funcionará mejor que con una nariz más chica, ¿no? No sé, no, es broma. No, ves, fundamentalmente son las terminaciones nerviosas de nuestras neuronas que están ahí justo en la cavidad nasal, las que tienen en sus membranas unas proteínas, que son unos receptores. Entonces, cuando llega una molécula del olor, pues activa estos receptores, y esto produce pues una señal nerviosa que se transmite al cerebro. Entonces, se conocen como unos 850 genes ligados a los receptores del olor, pero como el 55% ya no son funcionales, hemos perdido nuestra capacidad olfativa en gran parte. Pero aún así nuestro sentido del olfato es bastante potente. Somos capaces a veces de calcular o de sentir una molécula entre muchísimas, porque somos realmente muy sensibles, aunque no lo parezca, casi tanto como un perro. No llegamos a tanto, pero casi. Doctor, vamos a entrar ya en materia porque yo lo decía al principio, el tema que hoy traes al Rincón de la Ciencia es realmente apasionante. A mí, cuando me lo proponías, me dije a mí mismo, caramba, nunca había pensado en eso. Había pensado quizá en los límites del universo, en quién lo crea, en el Big Bang, en fin, en todo eso que es muy difícil de captar para mentes limitadas de alguna manera, como es la nuestra, la del ser humano, pero en particular la mía. Doctor, ¿a qué huele el espacio? ¿A qué huelen las estrellas? ¿Eso es posible o es teoría? Vamos, el espacio es un espacio vacío, no hay nada y por lo tanto no hay aire, no se transmite sonido y por lo tanto tampoco se transmiten olores. En general pues no hay nada y por lo tanto no huele a nada. En cuanto a las estrellas son unos objetos que están a muy alta temperatura, a miles de grados, es un plasma, no hay moléculas posibles ahí, por lo tanto no es posible que huela a nada, en el caso de que por supuesto sobrevivieras ahí, que no lo ibas a hacer. Entonces, en esos objetos no podemos encontrar ningún olor. ¿Dónde podemos encontrar olores? Pues los podemos encontrar pues, en los planetas, que tienen una temperatura más o menos agradable, o incluso pues, en nebulosas, nubes moleculares, que sí que hay pues, algunas moléculas por ahí, entonces se puede analizar y entonces se podría pues, saber cómo huelen o cómo saben. Si no hemos estado allí, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, siempre podemos tomar un espectro. Un espectro es que hacemos pasar la luz de un objeto del universo, por ejemplo un planeta, etcétera, y esa luz la hacemos atravesar un prisma, una red de difracción, y entonces pues eso nos da la señal química de los elementos y compuestos que hay allí. Luego en un laboratorio simplemente los sintetizamos o simplemente ya conocemos a qué huelen, porque ya los tenemos, porque son compuestos muy conocidos. Entonces eso lo podemos hacer siempre. O otra posibilidad es ir allí. A veces hemos estado allí, tanto como humanos en la Luna, como las sondas que han mandado la NASA o la ESA pues, a los planetas y satélites de nuestro sistema solar. Deduzco que ya hemos hecho el espectro, hemos vigilado nuestros planetas más próximos. Por ejemplo, la Luna, la acabas de citar. ¿A qué huele la Luna? Pues los astronautas que fueron allí, que fueron en varias misiones, ellos estuvieron pues, andando sobre la Luna, se metieron en el módulo lunar y tenían el traje manchado del regolito lunar, ¿de acuerdo? Entonces ellos sí que saben directamente, del único caso que se sabe directamente a qué huele algo fuera de la Tierra, ¿no? Y en este caso olía a pólvora negra gastada o a carbón vegetal quemado con un toque acrimetálico.
Eso es lo que ellos dijeron. Un tono Acre y metálico. Acre y metálico. Lo que pasa que, claro, o sea, en la Luna no hay atmósfera, eso lo pudieron oler cuando estaban dentro del módulo lunar, y también hay una atmósfera de oxígeno ahí adentro, dentro del módulo lunar. Entonces quizás se oxidó también algunos compuestos que había ahí en la Luna, entonces, claro, no se está seguro a qué huele realmente, si huele a los compuestos que ya había ahí o a los compuestos ya oxidados de dentro. Pero básicamente es el único caso conocido de que se sepa directamente a qué huele un objeto fuera de Un satélite, en este caso, los planetas, ¿a qué pueden oler? Pues dependiendo qué tipo de planeta. Mercurio es básicamente igual que la Luna, muy similar, con una densidad distinta, pero sin atmósfera, etcétera. Entonces, pues olería, se cree, más o menos similar. Venus es un caso muy especial, la temperatura superficial es muy elevada, se puede fundir plomo allí, pero tiene atmósfera y tiene nubes de ácido sulfúrico. De hecho, tiene compuestos de azufre. Entonces, en la superficie tampoco sobrevivirías, pero olería algo así como a algo volcánico, azufre, etcétera, y demás. Desagradable, en todo caso. Bastante desagradable. De hecho, se ha planteado seriamente crear colonias en Venus, flotantes, que flotarían en la atmósfera a una temperatura pues agradable, a una presión, con la ventana cerrada. El problema es el ácido sulfúrico, ¿no?, que corroería todo. Entonces, bueno, eso todavía no se ha solucionado. Vamos, no sería muy agradable. Y por hacer ese recorrido, Marte, ese planeta que a lo mejor, si ponemos el pie... Como hemos mandado tantas sondas a Marte y tantos rovers, se saben qué tipo de compuestos hay, compuestos de magnesio, de hierro, de cloro, de azufre. Entonces sería un olor azufrado, acre, con ligeros toques de tiza. Casi parece una receta de estas de cocina, ¿no? Pero todo se parece al infierno, ¿verdad? Bueno, sí, no huelen muy bien, que digamos. Júpiter, uno grande. Pues Júpiter tiene una atmósfera muy potente, tiene distintas capas en la atmósfera, entonces la capa más alta de la atmósfera huele a esto. Así que te voy a pedir que lo huelas. ¿Me vas a someter a uno de tus experimentos? Hombre, un experimento, claro. Entonces, a ver qué te parece. ¡Oh! Caramba, esto es Júpiter. Esto es Júpiter. Pero... Has tenido suerte. ¿Por qué? Ahí estaba la inteligencia, en 2001, ahí apareció el monolito famoso. Es amoníaco perfumado, con lo cual has tenido suerte. Si llega a ser amoníaco puro, pues es aún más desagradable. Pero has tenido suerte porque debajo de esa capa de Júpiter donde hay amoníaco, pues hay un olor a bomba fétida, que es a sulfuro. Hubiera preferido la bomba fétida. De hidrógeno, no sé qué decirte. Yo no. Y por debajo de ahí todavía hay algo peor, es cianuro de hidrógeno, que huele a almendras amargas o a mazapán, digamos, olería o sabría como las almendras que hay aquí. ¿Quieres que además después no son amargas, cianuro, también has tenido suerte. ¿me fritas con sal? No te preocupes, luego te doy ron en compensación ya te veo venir. a esto. Júpiter es bueno, todo está en movimiento, ya lo sabemos, pero se mueve menos que los cometas, por ejemplo. ¿A qué huelen los cometas? Déjame decirte antes que Júpiter es muy similar a Saturno, o a Urano y a Neptuno. Son planetas gaseosos y por lo tanto las composiciones atmosféricas pueden variar un poquito, pero son similares. Entonces los olores que podíamos encontrar en esos otros planetas pues también son similares. Y el planeta enano Plutón, que ya no es planeta en su estricto, pues este está básicamente congelado, el nitrógeno congelado básicamente no huele a nada, algo de a lo mejor de amoníaco congelado, si es que lo fundes, pues a lo mejor podrías olerlo, pero no es interesante en ese aspecto de los olores. Los cometas, te preguntaba, y están en permanente movimiento. ¿Los olores van cambiando o mantienen...? No, vamos, un cometa normalmente está muy alejado de lo que es el centro del sistema solar, entonces está básicamente congelado. Cuando cruza la órbita de Júpiter, pues empieza a evaporarse esos hielos que contiene, y luego además se crea la cola del cometa. Entonces sí que tiene una atmósfera temporal que además hemos podido analizar. La sonda Rosetta pues, analizó pues, un cometa hace escasos años, entonces pues, tampoco llegó a una buena conclusión en cuanto a los olores, porque básicamente olería a formol, pis de gato y amoníaco, etc. ¿Por qué? Porque los compuestos serían también muy similares a todos estos desagradables que hemos ya visto, o no tan desagradables. El olor a almendras amargas tampoco es desagradable, aunque se utiliza el cianuro de hidrógeno en ejecuciones, en la cámara de gas, o se utilizaba, entonces es mortal, entonces puede oler bien, pero básicamente te mata. La verdad es que me cuesta oler y en estos cometas pues además han encontrado pues alcoholes, también olería un poquito a alcohol, amoníaco, pis de gato, formol, etc. Éter.
no muy agradable, ¿no? ¿Y las lunas de esos planetas gaseosos gigantes? Pues las lunas de los planetas gaseosos gigantes, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, están básicamente todas congeladas y cubiertas por una capa de hielo de agua generalmente, a lo mejor un poquito de amoníaco. Entonces esas no olerían a gran cosa. Pero hay dos excepciones, una es Io, que es una luna de Júpiter y tiene volcanes, entonces activos, muy activos además. Y además se sabe que hay mucho azufre allí, hay lagos de azufre fundido. Entonces olería básicamente a compuestos sulfurosos, azufre, bueno, un olor más o menos volcánico. Y la otra, que es muy interesante, es Titán. Titán es la única luna que tiene realmente una atmósfera densa, más densa incluso que la terrestre. Está a muy baja temperatura, pero es una atmósfera que tiene nitrógeno y tiene metano. El metano es el gas natural. Pero el gas natural que utilizamos nosotros en nuestras casas para cocinar huele mal porque le añaden un olor para que huela mal, para que en caso de fuga te des cuenta y no te mueras. Pero normalmente el metano no huele. Pero el metano, bajo la acción de los rayos ultravioleta del Sol, pues produce compuestos orgánicos, como benceno, cierto tipo de productos como similares al olor de la gasolina, compuestos orgánicos policíclicos aromáticos. Olería algo así como una mezcla entre alquitrán, gasolina, Chanel número 5 y flatulencias. Hasta las flatulencias olería hasta casi bien. Después no has traído nada de eso aquí, ¿verdad? No. Bueno, ya con el amoníaco tendríamos bastante. Sí. Si salimos de nuestro sistema solar, ¿qué olores podemos encontrar? Sí, ya sé que es la pregunta del millón. Eso es interesante porque la idea que tenemos a la hora de explorar también el cosmos es también pues, ver nuestro propio origen. No sabemos cómo se originó la vida en la Tierra. Entonces hay una teoría que sostiene que la vida se originó pues, ahí afuera, al menos los compuestos básicos de la vida. Y luego llovieron sobre la Tierra y a partir de ahí pues, se engendró la vida. Entonces lo que se trata de hacer es un poco analizar esas nubes de gas interestelar, esas nubes moleculares, a ver qué tipo de compuestos hay ahí. La densidad es muy baja, pero utilizando este sistema de espectrometría, tanto en infrarrojo, radio o luz visible, pues se puede saber más o menos qué tipo de compuestos hay. Hay una nube muy interesante que está en el centro de nuestra galaxia, o cerca del centro de nuestra galaxia, unos 25.000 años luz de nosotros, mide unos 400 años luz de ancho, es el Sagitario B2. Y aquí se han encontrado pues, muchísimos compuestos muy interesantes, unos 50 o cosas así. Algunos son precursores de precisamente pues, aminoácidos que hacen nuestras proteínas de nuestros cuerpos, incluso del ADN. Pero ahí, lo voy a leer porque hay bastantes compuestos, hay algunos compuestos pues, muy interesantes. Aparte de la glicina, que es un aminoácido, tenemos el nitrilo de aminoacetona, que es un precursor de este mismo aminoácido, y que es un compuesto que se usa como antiparasitario en nematodos, para eliminar nematodos que sean parasitarios. Glicoaldehído, que es un monosacárido, un azúcar, o sea, el cosmos es dulce. Es una ventaja. Es un titular, pero... el cosmos es dulce. Y se obtiene también durante la fotosíntesis, durante el ciclo de Calvin. Ácido fórmico, que se encuentra en las picaduras y las mordeduras de algunos insectos, las hormigas generan ácido fórmico. Es un olor además bastante penetrante. Entonces hay muchísimos otros olores, ¿no? Como ilustración, la metilamina, que es un olor a pescado. Acetamina es solo un olor a ratón. Metanotiol, que es a col podrida. Esto ya no es tan agradable. Formaldehído, que huele a formol, dimetiléter, a éter, óxidos de azufre, que es un olor así como volcánico. Estos huelen mal, pero a pesar de eso hay otros que huelen bien. Aparte de nuestro amoníaco, etcétera, que también huele mal, también tendríamos nuestro olor a cianuro de hidrógeno, nuestro olor a almendras amargas, pero algo bastante, yo creo, poético, que se encontró un compuesto, que es el formato de etilo, que es el que responde al sabor de las frambuesas o al olor del ron, del whisky, de algunas bebidas alcohólicas. Entonces es algo, yo creo, bastante interesante. O sea, el centro de nuestra galaxia sabe a frambuesas. ¿Dónde y huele a se ron. encuentra eso exactamente? Porque hasta ahora... En Sagitario B2. Por lo que nos has contado, en fin, en general, fuera del sistema solar, pero dentro de nuestro propio sistema solar, todo huele fatal. Dices, en esa... Ya, solo esto, o sea, solo esa parte encontraríamos... Yo quiero probar eso. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí.
De todas Bueno, maneras, pues huele mal porque nosotros hemos evolucionado en este planeta que tiene una atmósfera oxidante, tiene oxígeno. El oxígeno degrada cualquier compuesto orgánico. Al cabo de un tiempo desaparece. Aparte de que estamos acostumbrados a oler cierto tipo de a eso me olores. refería, en un caso hipotético, una chorrada me vas a permitir, pero un marciano de Júpiter, por ejemplo, bueno, marciano, un habitante de Júpiter, si tomara natillas, por ejemplo, le parecerían asquerosas, lo que a nosotros Posiblemente. nos parece dulce, ¿no? O sea, Porque hemos vamos a ver, todo acostumbrado- lo que nos cuenta la ciencia ficción es que viajas a un planeta lejano y allí pues, te comunicas con los demás, extraterrestre y todo es estupendo y maravilloso, etcétera, mentira. O sea, ¿por qué? Porque la bioquímica va a ser distinta. O sea, tú no te puedes comer una planta de otro planeta, posiblemente sea tóxica. Claro. O sea, nuestro ADN, por ejemplo, utiliza fósforo, pero podría utilizar arsénico perfectamente, porque tiene además unas propiedades muy similares. Y por eso el arsénico es tóxico para nosotros. O sea, por eso tampoco un extraterrestre va a venir aquí a comernos, porque seremos tóxicos para ellos. Y por supuesto, los olores que a nosotros nos parecen agradables, porque hemos evolucionado durante millones de años con ellos, pues a ellos les parecerá asqueroso y viceversa. Pero vamos, básicamente todos estos compuestos desagradables que nos huelen tan mal, es porque aquí en la Tierra normalmente no están. O sea, el amoníaco lo tenemos que sintetizar y guardarlo en una botellita y utilizarlo para la limpieza, pero normalmente pues no está aquí en la atmósfera. Quizás en otro planeta pues sí que estén, y para ellos el amoníaco será, pues no sé, algo poético y maravilloso. Por concluir, Juanjo, huele mal allá afuera, ¿no? Huele un poquito mal, pero también huele bien. O sea, huele a ron y whisky y sabe a frambuesas. Sí, pero solo un Sagitario B, dices. El Solamente resto- Sagitario B. ¿Algo más que añadir, doctor? ¿Quieres? Pues nada más, aparte de que pues, el cosmos siempre nos sorprende, pues yo creo que lo que tenemos que hacer es rendirle un homenaje pues comiéndonos unas frambuesas y bebiendo un poquito de ron. Por favor, sírvete. ¿Te apetece? Yo no estoy acostumbrado. ¿Cómo es? Es lo que se dice un chupito, ¿no? Un chupito. Galáctico, podríamos Un chupito decir. galáctico. Bueno, hay que abrirlo, yo creo, ¿no? No, sí que esto tiene que funcionar. Ahí está. Yo menos, ¿eh? Yo el que menos. Y unas frambuesas Para despistar, ¿no? para despistar, ¿no?